Fíjense que Zelensky se acaba de quedar como novia de rancho. No sé si alguien no me sigue de México, a lo mejor no sabe de lo que hablamos. Bueno, así decimos cuando alguien se queda con el vestido puesto y pues la boda cancelada. Así se quedó Zelensky. Resulta que había una plática para negociar la paz en Turquía y Zelensky ya había puesto condiciones. Bueno, sí voy, pero que vaya Putin. Sí voy, pero quiero comer esto. Sí voy, pero con esta condición. Bueno, pues resulta que no llegó Putin, no llegó Trump, nada más Zelensky, solito, viendo para todos lados, como esperando a que alguien le avisara, pues, ¿qué sigue? Y fíjense nada más lo que pasó, y ahora les voy a decir el contexto, porque encima de esto, Trump remata diciendo, pues si Putin no va, yo tampoco. El presidente ruso Vladimir Putin no asistirá el jueves a las conversaciones con Ucrania en Estambul, según el Kremlin. El anuncio puso fin a las esperanzas de que el mandatario ruso se reuniera con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien horas antes del anuncio dijo que decidiría qué medidas tomar dependiendo de si Putin asistiría o no. Las respuestas a todas las preguntas sobre esta guerra, por qué empezó, por qué continúa, todas esas respuestas están en Moscú. Cómo terminará la guerra depende del mundo. Ucrania está lista para cualquier formato de negociaciones y no tenemos miedo de las reuniones. Mañana en Turquía, gloria a Ucrania. Además de Putin, no asistirán el canciller ruso Sergei Lavrov y el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, pese a haber encabezado anteriores rondas de negociaciones con Estados Unidos. En su lugar, el Kremlin nombró a un equipo de menor nivel para los primeros contactos directos entre ambas partes tras más de 3 años de conflicto. Putin propuso la cita el sábado como contraoferta a un alto el fuego de 30 días planteado por Kiev y sus aliados, y Zelensky respondió diciendo que asistiría personalmente a Estambul. El mandatario ucraniano había advertido que la ausencia de Putin sería interpretada como una falta de voluntad para alcanzar la paz. El presidente estadounidense Donald Trump, que se encuentra de gira por el Golfo Pérsico, dijo antes del anuncio del Kremlin que podía viajar a Turquía si Putin hacía lo mismo. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, tiene previsto viajar a Estambul el viernes. Por el momento, Zelensky se reunirá el jueves en Ankara con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, pero su presencia en Estambul no está confirmada. En cualquier caso, estas conversaciones serán las primeras entre rusos y ucranianos desde marzo de 2022, un mes después del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania. Pues ahí lo tienen a Zelensky diciendo, sí voy, pero que vaya Putin. Y si no va y llega temprano, va a ser una falta de respeto. Ah, cabrón, ahora él pone las condiciones. Fíjense. Pues lo que acaba de pasar en Turquía, amigos. Supuestamente iba a ser una cumbre de paz. Que por cierto, el mismo Zelensky la inventó. Porque sale Putin, sale Rusia el fin de semana a decir, pues reconsideramos una tregua. Y el mundo lo ve con buenos ojos. Ya lo vieron ustedes en el clip de AFP. Dice, pues qué bueno que haya la tregua. Y se apunta Zelensky. Sí, la tregua. Yo voy personalmente. Si quieren en Turquía, la semana que viene. Y si no va Putin, es una falta de respeto. Oye, cabrón, es como si yo te digo, hoy está bonito tu carro. Pues mañana voy a tu casa, cenamos. Y si no me recibes, es una falta de respeto. Y espérame. Claro, aquí no estamos hablando de un carro. Estamos hablando de un proceso de paz, que es un proceso. Y que bueno, el mismo Trump salió y dijo desde Qatar, ¿para qué voy a ir si Putin no va a ir? Y la verdad tiene toda la razón esta vez, porque a Putin no se le perdió nada en una cumbre donde no lo invitan, donde no tiene voz ni voto. Porque miren, hay que ser claros, Zelensky no manda. Zelensky solamente obedece. Y Putin no se va a sentar a negociar con un empleado. Menos si en el patrón ahí en la mesa. O sea, Trump. Que ni siquiera, por cierto, iba a estar ahí presente. Se ve que se pusieron de acuerdo entre Putin y Trump. Oye, ¿cómo ves a ese loco? Dice que se apunta para la semana que viene en Turquía. Ya se invitó a comer y que si no vamos va a ser una falta de respeto. Y con eso, pues Zelensky ha quedado exhibido como un peón abandonado. No nada más lo dejan plantado. Quedó expuesto porque ni sus amos fueron. Y cuando digo que no fueron sus amos, pues lo digo como es, porque Zelensky no sirve a los ucranianos. Zelensky tiene dueño. Y su dueño no son el pueblo ucraniano. Representa los intereses más retorcidos de la industria armamentista y de una buena facción de la OTAN.
o mejor dicho, de la OTAN, porque es el negocio armamentista pues, de empresas que facturan miles de millones de guerra. Si la guerra se acaba, pues se acaba el dinerito. ¿Qué sería de una OTAN sin guerra? Pues no tendría razón de ser y desaparecería y se cortarían los fondos, miles de millones de dólares, y a su vez ellos dejarían de comprarle armas a la industria militar, armamentista. Entonces, claro, si vendes sombrillas, tienes que asegurarte de que sea un día lluvioso. Porque para ellos la guerra no es una tragedia, es una oportunidad. Y Zelensky, pues es su vendedor estrella. Siempre es el empleado del mes. Desde que arrancó este conflicto. Fíjense nada más, hablando de que desde que arrancó este conflicto, un dato aquí. Desde que inició la guerra, le han dado a Ucrania más de 173 mil millones de dólares en apoyo. Ahora, muchos me van a decir, esos 173 mil millones de dólares no se los han dado en rollo. Eso está tantito peor, ¿eh? Que no son datos inventados, son datos que confirma el mismo Kiel Institute of the World Economy, que ya está confirmado esto, y además, pues ya sabemos que el último paquete de ayuda militar que le mandó Biden antes de salir fue de 61 mil millones de dólares. Ahora, tanto dinero no llega de a gratis. Y cuando la limosna es mucha, pues hasta el santo desconfía, ¿eh? Más de la mitad de ese dinero no llegó en rollo. No se lo dieron en efectivo. El mismo Zelensky dijo, yo ese dinero nunca lo vi. Ese dinero en su gran mayoría te lo dan en armas. Ah, en armas. Pues miren, como decimos en México, el peor puerco siempre se lleva la mejor mazorca. Y entonces aquí los ganadores, ¿quiénes han sido? Los que se han llevado la mejor mazorca. Ni siquiera creen ustedes que es Zelensky. Es la industria armamentista estadounidense, que financiaba precisamente las campañas de Joe Biden. ¿Quiénes? Lockheed Martin, Raytheon. Miren, les voy a mostrar de hecho algunas notas. Rheinmetall. Bueno, ahí están ustedes viendo esta nota, que Putin dice pues que él no va, que no se va a reunir con Zelensky, para que siempre verifiquemos que antes de conectarnos en vivo, pues nos documentamos precisamente, no hablamos por hablar. The Guardian, Putin no va a ir a Estambul a hablar con Zelensky, ya lo confirmó el Kremlin. Zelensky poniendo condiciones. Zelensky solo va a negociar con Putin en Estambul. Ah, cabrón. Él se inventó que en Estambul tal día y que nada más con Putin. O sea, cancelen todo porque el señor habló. Reuters dice, esta nota, amigos, es muy importante porque es una nota del 2023 en donde se confirma, y de esto vamos a hablar más adelante, que en el 2023 ya se estaba hablando que informes de inteligencia estadounidense habían precisamente confirmado que facciones ucranianas habían estado detrás de volar el Nord Stream 2. Lo confirmó el Washington Post con fuentes de la CIA y del Pentágono, que decían que Ucrania o facciones ucranianas habían estado detrás de volar el mayor gasoducto que surtía a Europa de gas. Es decir, el gran perjudicado, el gran terrorista, el gran saboteador de las líneas energéticas europeas. No hablamos de los rusos, hablemos de perjudicar a Europa, fueron facciones ucranianas. De esto vamos a hablar en un momento. Miren ustedes, de esto vamos a hablar también. Ahí tienen gráficas y aquí está la fuente. No es una fuente rusa, es US Energy Information Administration. Ahí están ustedes, viendo ustedes cómo se reporta que Europa fue el principal destino de gas natural estadounidense en el 2022, una vez que estalla la guerra en Ucrania. Es decir, ¿quién fue el gran ganador de esto? Ahí vamos a ver lo que les estaba yo diciendo hace rato, que siempre la peor puerca se lleva el mejor maíz, la mejor mazorca. Bueno, pues ahí está. ¿Quién se la llevó? ¿Quién se llevó? La puerca más fea siempre se lleva la mejor mazorca. Se la llevó Raytheon con 1.2 billones. Precisamente en gas, en contratos de armas, que vendió a Ucrania. Ahí está el gran ganador. Y miren, por si alguien dudaba, ¿no? Vean ustedes. De todo el desastre que están haciendo en Ucrania, ¿quién va a ser el gran ganador? Ah, pues resulta que ya hay un fondo para la reconstrucción de Ucrania. ¿Y saben quién está fondeando esto?
Los fondos de estos bancos de reconstrucción vienen de BlackRock y de JP Morgan Chase. O sea, esto, amigos, es un gran negocio por todos lados para un grupo retorcido. Entonces, Zelensky, por supuesto, que tiene amo. Por eso se los digo como es. Nada más Lockheed Martin, ustedes vieron ahí, aumentó su cotización en 32%, nada más en los primeros 8 mesecitos que inició la guerra. Raytheon ahí en Ucrania se llevó, lo que ustedes no tienen idea en contratos por misiles Stingers, sistemas de defensa NASAMS, valuados en más de $6,000 millones en ese periodo. ¿Eso les suena a una guerra que quieran que termine? Pues no. Porque mientras los europeos pierden poder adquisitivo, mientras se quedan sin gas barato, porque resulta que Zelensky se los voló, pues Alemania apagaba fábricas por los costos energéticos. Hasta Volkswagen dejó de ser rentable. Mientras el euro pues se caía. Y los agricultores europeos protestando en masa. Y Zelensky pidiendo más dinero, dame más dinero, más armas, más ayuda. ¿Para qué? ¿Para qué le sirve a Ucrania seguir con una guerra, amigos, que simplemente no pueden ganar? Pues es porque no se trata de Ucrania. Es porque se trata de los socios, de los jefes de Zelensky. Los mismos que lo usan como tapete para reconfigurar el mapa energético global a su antojo. Y ahí tienen ustedes precisamente una muestra de que vean que no hablo por hablar. Porque luego llegan aquí y dicen, no es cierto. Yo fui al Walmart y todavía venden misiles Stinger. Pues no, a ver. Perdonen que se los diga, pero cuando les digo que la burra es parda es porque tengo los pelos de la burra en la mano y ahí están, miren. Y si alguien todavía duda de que Zelensky le sirve a sus intereses y no a los de los ucranianos, pues acuérdense precisamente de esto. Y cuando vean esta gráfica, acuérdense del Nord Stream 2. El 26 de septiembre del 2022, cuando varias explosiones destruyeron ese gasoducto Nord Stream 2, que precisamente transportaba gas ruso directamente a Alemania y muy, muy barato, pues la investigación oficial, que quedó congelada curiosamente porque a Europa le volaron su fuente más grande de energía y a Alemania no le interesó investigar nada a fondo. Pero sale el Washington Post, ahí lo ven ustedes. Fecha lo cubre hasta Reuters en junio 6 del 2023, que también el New York Times lo confirmó, también lo confirmó el Der Spiegel, que reportaron que las agencias de inteligencia de Estados Unidos sabían que un grupo desde Ucrania era quien estaba detrás de ese ataque y que recibió ayuda de la CIA. Según el Post, esto fue una operación autorizada directamente por altos mandos cercanos a Zelensky, en colaboración con personal de la CIA. Entonces, literalmente, amigos, ahí tienen ustedes los resultados. Fue un negocio redondo porque lo planearon, dicen que en una noche de copas. La pregunta es, amigos, ¿por qué Alemania no reaccionó? ¿Por qué no se indignó Alemania? ¿Por qué nadie en la Unión Europea pidió una investigación seria? ¿Por qué Zelensky no está en la cárcel? Pues porque no les conviene, porque él solo sigue órdenes. Porque este sabotaje al Nord Stream 2 les permitió romper con la dependencia del gas ruso y ahora depender de la dependencia del gas estadounidense, válgase la redundancia. Ahí lo tienen ustedes. Reemplazaron gas natural licuado baratísimo de Rusia por gas natural licuado carísimo de Estados Unidos, que ahora es su nuevo principal proveedor, casualmente. Y casualmente Estados Unidos, ahí lo ven en la gráfica, pues aumentó sus exportaciones de gas natural licuado en Europa a más de 140% en un añito. Entonces, ¿a quién le sirvió esa acción terrorista? Pues a las petroleras occidentales, a sus amos, a la industria energética occidental. Y si Zelensky, que quedó como el empleado del mes o del año, que es el chico más obediente de la empresa, les hizo todo el trabajo sucio sin preguntar, pues ¿cómo lo van a cuestionar? ¿Saben cuál es el gran problema de Zelensky ahora? Pues que ya nadie lo controla. Ni Trump, ni Europa, ni sus propios asesores. Ese tipo ya se deschavetó. Se creyó el papel de héroe global y no de lo que es, de un empleado de la OTAN. Se le subió el humo y ahora actúa por cuenta propia como si fuera el presidente del mundo. Ya no consulta, ya no obedece, ya no escucha, ya ni siquiera cambia agendas. Dice, ok, te veo en Turquía la próxima semana y si no vas es una falta de respeto. Cabrón,
Y el hecho de que Zelensky, ¿se acuerdan cómo se puso en la Casa Blanca con Trump la última vez que fue? Bueno, ese tipo de cosas lo vuelve más peligroso. Porque le dieron tanto dinero, le dieron tantas armas, le dieron tanto poder, que como decimos en México, perro con hueso en la boca, ni a su amo reconoce. Entonces, ¿cómo se puede esperar que el presidente de una potencia nuclear se siente a la mesa con un bufón que hace atentados en aguas internacionales, que se presta a destruir infraestructura rusa y europea, que actúa a los márgenes de sus propios aliados y que fue incluso hasta mentarle la madre al presidente Trump prácticamente en la Casa Blanca y que iba a hacer lo mismo con Putin? No es que Putin lo ningunee, es que nadie puede tomar en serio a un tipo así. No hay manera, amigos, y déjenme decirles algo, no hay punto de comparación también entre Zelensky y lo que debería de ser un mandatario, un verdadero mandatario, un líder internacional. Justamente el otro día les guardé aquí un video que se los voy a poner de lo que es Zelensky en unas entrevistas. Es una recopilación muy breve de varias entrevistas que dio Zelensky y en donde se los voy a poner ahorita aquí en vivo y a todo color. Díganme ustedes por qué se comporta así Zelensky. Es más que claro para nosotros. Nosotros sabemos por qué se comporta así. Pero es un tipo que pues simplemente ya perdió el control, ya perdió el suelo y además tiene un problema muy, pero muy serio de dependencia. Miren, déjenme mostrarles este video y díganme en los comentarios qué opinan. Просто так говорити усі сфери повинні бути на овали, бо ми їх медіатор, як третя сторона, яка має довіру. Бо в минулому там, що сказав президент Байден у інтерв'ю, він мені сказав про цю свою мрію. ¿Cómo lo ven? Imaginen, me voy a parar tantito, discúlpeme, pero yo ya casi me voy a quitar los audífonos. Porque ya casi me veo en esa imagen en la televisión, viendo de pronto a Putin negociando con Zelensky y Zelensky de pronto. Así, 1 hora. Porque el tipo, a ver, amigos, realmente tiene un problema, pero serio. Y si alguien me dice que no tiene un problema serio, pues qué raro se comporta, ¿eh? Como que ya no le sube muy bien el agua al tinaco. Entonces, no hay punto de comparación, ¿eh? Putin tiene una alianza energética con China. Tiene acuerdos militares con Irán. Tiene canales abiertos con la India. Tiene la sartén por el mango. Tiene relaciones estratégicas con África. Y además, déjenme decirles algo. Tal vez, bueno, se los voy a decir en un momento. Putin tiene una cosa que yo creo que es el único presidente del mundo que en estos momentos se puede apreciar de decir esto. Y Zelensky sí tiene algo, una línea directa con la OTAN para pedirle favores, mientras se porte bien. Y además de esa única línea que tiene abierto, está solo. Desde el primer día que Biden dejó la Casa Blanca, todos sabíamos que esto iba a terminar así. Y Trump, pues para sus pulgas, ¿no? Y más allá del espectáculo, pues Trump no olvida cómo se comportó Zelensky en la Casa Blanca. Fue, amigos, algo, pues que ahí está. Justo por ahí teníamos unas imágenes que les estamos pasando de ese encuentro, ¿no? En donde pues fue totalmente desastroso. Fue vergonzoso. Prácticamente pues fue un tipo fuera de control. Trump no lo respeta. Putin tampoco. Y ahora los dos, por cierto, están del mismo lado de la mesa. Y eso es lo que los medios hoy no quieren decir. Porque hoy por hoy, Putin tiene un as bajo la manga, uno que yo creo que nadie tiene, ¿eh? Tal vez Putin es el único presidente del mundo que puede decir que tiene a Trump de su lado. De ahí en fuera, yo creo que nadie más puede decir eso, ni Reino Unido, ni México, ni Canadá, ni... Porque Trump un día se despierta de un humor y otro de otro. Pero desde que llegó a la presidencia, por alguna misteriosísima razón,
parece estar siempre del lado de Rusia. Y es algo pues con lo que Rusia tiene ahora a su favor, porque imagínense, tiene la sartén por el mango. Rusia tiene a China de su lado, a Irán de su lado, a Estados Unidos de su lado. O sea, prácticamente tiene todos los elementos con los que necesita negociar sin condiciones. Puede darse el lujo de no ir y de negociar directamente con los patrones de Zelensky, sin sentarse con él. Y entonces, pues porque Trump ya dijo que pues esta guerra la iba a terminar en 24 horas, no se acabó. Y bueno, por otro lado, Zelensky, como decimos en México, el muerto y el arrimado los 3 días apestan. Y ahora ya nadie le quiere recibir las llamadas, ya nadie le quiere dar más dinero. Ya nadie le quiere hacer más favores a un tipo así. Y lo más irónico, amigos, es que es por una buena razón. Porque parece que ya los hartó. No solamente por volar el Nord Stream 2, no solamente por sabotear las líneas de suministro energético de Europa, no nada más por desestabilizar los mercados agrícolas de Europa, que hasta los mismos agricultores se quejan de Ucrania, por lo que llaman una competencia injusta, no quieren comprar productos agrícolas ucranianos. Pero además porque sin el apoyo de los Estados Unidos esa guerra no puede seguir. Ucrania hoy se ha quedado sin dinero, se ha quedado sin armas, se ha quedado sin soporte satelital, se ha quedado sin repuestos, sin entrenamiento, y Zelensky lo sabe. Por eso está mendigando estas reuniones, por eso se toma fotos con Erdogan, por eso está corriendo a Estambul. Aunque no lo inviten. Pero ya no engaña a nadie, amigos. Incluso el Financial Times hace rato estaba leyendo una nota que me apareció de abril del 2024, en donde se decía que más del 62% de los europeos encuestados ya están en contra de seguir dándole dinero a Zelensky. Una encuesta que también se hizo en Estados Unidos en el Pew Research Center también mostró algo muy, muy similar. Antes de que llegara Trump, el 63% de los votantes republicanos estaban ya en contra de que se le diera más dinero a Zelensky. Ahora ni les cuento. En Alemania los números están igual. Entonces, ¿cuánto tiempo más creen ustedes que puede pasar antes de que se caiga la farsa de Zelensky? Putin ya lo entendió, no hay nada que negociar con él. El único diálogo que se puede hacer seguramente será una vez que Zelensky deje la silla presidencial ucraniana. A lo mejor con alguien que no tenga vínculos tan personales con los fondos de reconstrucción que manejan consultoras como BlackRock, a lo mejor con alguien que no haya firmado acuerdos oscuros, no nada más con BlackRock, sino con Lockheed Martin o con Raytheon. Entonces, tal vez así se podría hablar de pláticas de paz que tuvieran un poco más de sentidos. Pero por lo pronto, pues el bufón ya dejó de hacer reír desde hace mucho. Putin lo sabe y por eso no fue. Por eso no se sienta con él. Porque no es interlocutor, es un empleado. Y si no está el patrón, que es Trump, pues no hay razón para negociar. Porque todo lo que firme Zelensky se va a deshacer con una llamada desde Washington. Entonces, ¿para qué perder el tiempo? Cuando Zelensky solo sirve a intereses extranjeros, ¿no? A mí me parece que ya esto, amigos, simplemente nos demuestra que el peón les dejó de ser útil en esta guerra. Hablamos con el Congreso para, particularmente con Adán Augusto, para hacer de su conocimiento el tema de las remesas y que se estaba discutiendo y que sería muy bueno pues que también se involucrara el Senado, particularmente el Senado, todos los mexicanos y mexicanas, porque esto es una injusticia. Aparte de ser inconstitucional, ¿cómo es posible que se le quiera cobrar a las mexicanas y mexicanos que envían sus remesas, en particular en lo que tiene que ver con México, un impuesto cuando ellos ya pagan impuestos? Pero además es el impuesto a los que menos tienen. Pues es que cobren impuestos a los de arriba, no a los de abajo. Entonces, le hicimos de conocimiento al Senado que se estaba discutiendo y fue iniciativa de ellos que pudieran hacer un comunicado y le preguntaron a todos los partidos políticos si estaban de acuerdo. Y qué bueno que en este caso pues todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo y dijeran, a ver,
Pues en este caso no hay diferencias y vamos a defender a nuestros paisanos allá y a todas las familias mexicanas que reciben apoyo de sus familiares que viven en Estados Unidos. Y a partir de ahí salió la iniciativa, pues que hubiera un grupo que se fuera a hablar con los congresistas de Estados Unidos. Así fue cómo sucedieron las cosas y me parece bien. Además de lo que está haciendo Relaciones Exteriores, nuestro embajador y todo lo que hagamos para evitar que se cobre un impuesto a las remesas. Sería muy injusto y además no correspondería a las leyes de Estados Unidos. Pues yo creo que era cuestión de tiempo, ¿no? Que Trump ahora va por nuestro dinero. Ya le está echando ojo a lo más sagrado que tienen las familias mexicanas que menos tienen. Y es una injusticia realmente, que es el tema de las remesas. Es un robo. Trump nos está prácticamente amenazando con robarnos nuestro dinero, amigos. Ahora les voy a decir por qué. Porque de entrada es el esfuerzo de millones de paisanos que no se roban ese dinero, que cada mes están trabajando fuertísimo para lo que Trump dice que quiere hacer, para hacer grande a Estados Unidos otra vez, precisamente. ¿Con qué? Con casas, grande con edificios, grandes con restaurantes, grandes con mano de obra calificada, por cierto, a precios muy bajos. Después de que van y se parten la espalda en los campos, en las pizcas, en los restaurantes, en la construcción, haciendo cosas que nadie quiere hacer. Esa es la realidad. Ningún estadounidense está dispuesto a hacer lo que nuestros paisanos pues hacen. Esa es la realidad. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos en respuesta a todo esto? Pues un robo. No es un invento. Hay una propuesta ya formal para ponerle un impuesto. Imagínense ustedes, estamos hablando de un impuesto del 5% a cada dólar que manden los mexicanos, las familias inmigrantes, pues a nuestros países. ¿Quién presenta esto? Pues miren, déjenme presentarles precisamente la nota para que ustedes lo confirmen, si quieren ustedes revisar esta información y puedan ustedes verificar que los hechos de los que estamos hablando pues precisamente son reales y que lamentablemente esto es así. Lo está presentando el senador republicano Jason Smith, que es, por cierto, nada más y nada menos que el presidente del Comité de Medios y Árbitros del Congreso. ¿Saben cuántos dólares están en juego con esta iniciativa? Pues fíjense nada más, estamos hablando de una cantidad exorbitante de dinero. Estamos hablando de más de 63 mil millones de dólares al año, nada más en este tema de las remesas que llegan a México. Imagínense de qué tamaño es el botín que Trump quiere robarse de nuestros paisanos. Es oprimir al que menos tiene, Y lo más cínico, están usando el mismo pretexto de siempre, que es el tema de la seguridad fronteriza. Por cierto, en este tema que les estoy mostrando aquí hay malas noticias porque, como pueden ustedes ver, ese impuesto no nada más ya hay un impacto real del que se está hablando aquí, sino que lamentablemente ya se estaría confirmando hace unos momentos pues que se acaba de aprobar esa propuesta en el comité de la Cámara de Representantes. Déjenme, por cierto, ahí mostrarles esta fuente, ¿no? Que ya se está aprobando ese impuesto a 5%. Ahora ya más bien de lo que vamos a hablar, pues es de cuál va a ser el impacto de este robo que Donald Trump está haciendo precisamente al dinero de los mexicanos. Dice que es por el tema de la seguridad fronteriza y pues lo está usando pues con una justificación. Otra vez el mismo cuento, pues para legitimar lo que a todas vistas es un robo. ¿Por qué? Pues porque nuestros paisanos ya pagaron por ese dinero allá. Y yo quiero aclararles aquí que nadie se me vaya a confundir en el chat, porque yo casi estoy seguro que no va a faltar el que diga que no es cierto, que nuestros paisanos no pagan impuestos. Déjenme decirles que
aunque no tengan papeles, a diferencia de aquí de Canadá, en Estados Unidos sí pagan impuestos, abren sus compañías y declaran impuestos. Es más, les podría decir que ellos pagan los impuestos más puntualmente que el estadounidense, que pues, obviamente es de ahí. ¿Por qué? Porque está interesado en hacer las cosas bien, porque tiene el sueño de comprar su carro para el trabajo, el crédito, porque quiere también comprar una casa, y si no pagas impuestos, pues no demuestras cuánto ganas. Para ellos es más difícil. Y déjenme mostrarles algunos datos que por si alguien tiene duda, ¿no? Y de lo que estamos hablando. Nada más en el 2023, según el Institute of Taxation, declaró que los inmigrantes que no tienen documentos, pues han aportado más de 11,000 millones de dólares en impuestos. Solamente a nivel local, 11,000 millones de dólares que les retienen de sus cheques. Y con eso, también agreguen que cuando van a pagar la gasolina, pues pagan un impuesto que ya viene ahí. Aparte del su cheque, pagan IVA, lo que sería el equivalente, en todo. Y aún así, pues Trump les quiere meter este impuestazo, por no decir tarifazo, ¿verdad?, al dinero que nuestros hermanos mandan a sus familias en México. Es una doble imposición, es ilegal. Por eso Sheinbaum decía que para eso hay tratados, que es inconstitucional, pero también es ilegal a la luz de los tratados internacionales, porque es una medida que está específicamente dirigida contra mexicanos. A ver, ¿por qué no se está metiendo con el dinero de los multimillonarios, por ejemplo? ¿A que no les pone el 5% a Elon Musk o a Jeff Bezos? Eso no lo van a ver. O con las inversiones especulativas, por ejemplo. No, se está metiendo con el que menos tiene, con los trabajadores, se está metiendo con la abuelita en México que recibe $200 al mes. ¿Y para qué ocupa esos $200? Pues para comer. A la familia que ese trabajador inmigrante dejó en México y por la que lucha, a lo que le pongan a hacer. No se raja el trabajo. Y muchas veces a lo que le quieran pagar. Ahí están las universidades de muchos estadounidenses, pero también de muchos mexicanos, muchos niños dreamers y también nacidos en los Estados Unidos, que pues ahí están. Y lo más grave, amigos, es que pues ahora quiere cobrarle estos impuestos a algo que ya es de necesidad básica para miles de hogares mexicanos. Estamos hablando de familias completas que dependen de ese dinerito pues para poder comer. No para lujos, es para el gas, es para sobrevivir. Entonces, por eso Sheinbaum lo decían esta mañana, en la mañanera de hoy, pues que es una propuesta que es injusta, por supuesto que es racista, pero también es inconstitucional, porque ataca los derechos de los más vulnerables. Y encima lo hace, pues con el pretexto de fortalecer una política migratoria fracasada. Y no está exagerando, porque nada más en el 2024, las remesas que llegaron desde Estados Unidos a nuestro país movieron el 4% del Producto Interno Bruto Nacional. Eso es un dineral, amigos. Un dineral. No sé si ustedes sabían que México recibe más dinero de remesas que lo que se genera por petróleo. Y miren que se genera un buen dinero de petróleo. Pero es que es una cantidad tan grande de la que estamos hablando. Por eso cuando a veces llegan en el chat gente, y yo sí les quiero decir, no se vale ser así, Dejen, no lo digo, o sea, por mí nada más, con todos los que emigramos. Ahora sí déjenme, pues, autodefendernos. De que tú no tienes derecho a hablar porque ya te fuiste, en impuestos aquí pagas. Contribuimos al 4% del Producto Interno Bruto mexicano. Se mueve mucho dinero gracias pues, a los que nos tocó estar en el extranjero. Todos ponemos nuestro granito de arena de alguna forma o de otra. No porque no estemos ahí quiere decir que uno ya no vale y el otro sí. No, todos los mexicanos valemos lo mismo. Y hacemos algo muy importante. Entonces, las remesas representan incluso más dinero para México que la inversión extranjera directa de muchos sectores. Y ahora Trump va por eso. Y lo quiere hacer pues a través de un mecanismo que va a intentar canalizar ese 5% directamente de fondos que le va a robar a nuestros paisanos para pagar
ICE, el muro fronterizo, cárceles privadas, los contratos con empresas como Geo Group, Core Civic. Es decir, no nada más es inconstitucional, es cruel. El dinero que les está quitando, o que les estará quitando ya, a partir de hoy, pues va a ser usado para su propia tortura. Para pagar a los agentes de ICE que los van a deportar, a esos de los que les sacaron el dinero. El dinero de los mexicanos usado para financiar la propia persecución política y racista de Donald Trump. No tiene abuela esto, amigos, ¿eh? Por eso esta propuesta de imponer un impuesto o un atraco al 5% de las remesas que se envían a nuestro país, pues es, por decirlo menos, amigos, inconstitucional. ¿Saben, por cierto, cómo se llama esta propuesta? Para acabarla de amolar, se llama The One Big Beautiful Bill. El número 1, o sea, el principal, el más grande y el más hermoso, la más hermosa propuesta. No nada más la trae el republicano, sino que la impulsa el mismo Donald Trump. Entonces, para que se den una idea de lo que está causando esto. ¿A quién afecta? Pues resulta que afecta a más de 40 millones de mexicanos, incluidos, no solamente son personas que no tienen una situación regular, afecta a residentes permanentes de los Estados Unidos, afecta a titulares de visas temporales. O sea, ojo, está agarrando con todos los mexicanos, no nada más con un sector. Pague o no impuestos, tenga o no papeles. Por eso es una gran falacia lo que nos quiere vender este congresista y Trump, porque estamos hablando de más de 3,000 millones de dólares que dejarían de llegar a los hogares mexicanos. 5% es esto. 3,000 millones de dólares que Trump quiere atracarnos a los mexicanos que viven allá. Que ya cuando lo divides, pues eso iba a ser comida, renta, medicinas, estudio, gas. ¿Y todo por qué? Pues porque a Trump se le ocurrió que sería una buena idea pues echarle ojo a ese dinero y usar a los inmigrantes mexicanos como su caja chica. Porque ustedes saben que siempre necesita un enemigo. Como él mismo lo dice, pues. Por cierto, ¿qué dice la oposición en México sobre esto? Afortunadamente, como decía Sheinbaum, en este tema se pusieron de acuerdo los senadores y congresistas y los diputados, pues, en México, a hacer esta comisión que viaja a Estados Unidos a intentar frenar esto. Yo creo que ya a este punto, con lo que hoy estamos viendo aquí, pues yo me atrevería a decir que ya es algo tarde. Pero han salido miembros de la oposición a decir que Sheinbaum debe ser más prudente, que no hay que confrontar a Estados Unidos. O sea, cuando le suben los impuestos a los más ricos, pues se tiran al suelo, ¿no? Pero cuando los gringos quieren exprimir al más jodido de México, pues se quedan callados. Y esto, amigos, pues yo creo que también hay que decirlo, porque la pregunta es, ¿qué puede hacer México? Es decir, ya ahora que vemos ahí que se aprobó este bill, esta reforma, pues ¿qué podríamos hacer? Porque aún hay canales diplomáticos, ya se está moviendo la Cancillería en estos momentos de México, ya hay contactos con el embajador. Por eso esto va a terminar más allá, porque ya cruza una línea roja Trump, ¿eh? Si permitimos que nuestros paisanos sean tratados así como el cajero automático de Donald Trump, ya a partir de hoy se acaba de abrir otra puerta para otras cosas más macabras, ¿eh? Ya algo así había hecho Trump en el 2016, lo había sugerido, pero ni siquiera el Trump del 2016 se había atrevido a tanto. En el 2020, si ustedes se acuerdan, andaba otra vez con ese rumor. Por eso muchos cuando lo escuchamos pensábamos que era otro rumor más, pero no. Y si no respondemos ahora con claridad, con firmeza, si no hay una contramedida, un contraataque, que lo tiene que haber, amigos, porque si Trump no entiende, entonces se van borrando los límites. Y la próxima vez no va a ser el 5%, va a ser un 10%. O va a ser un bloqueo total a las transferencias. O una retención bajo cualquier pretexto. Por eso, amigos, es un tema que es muy grave. Porque están usando el dinero de nuestra gente pues como una herramienta política para castigar a una minoría. Tenga uno papeles, repito, porque eso es
cualquier mexicano, incluso estadounidense, hijo de mexicanos que haya nacido en los Estados Unidos, que le quiera mandar dinero a su abuelita, ¿sabes que yo no soy mexicano, yo soy estadounidense? Pagas. Entonces, pues esto va a afectar, por supuesto, a México, pero también a nuestros hermanos que viven allá. Porque en promedio, fíjense, o sea, estadísticamente hablando, cada uno de nuestros paisanos en promedio manda $300 nada más desde de Los Ángeles. Imagínense, solo estamos hablando de un lugar. De esos $300, 15 se los va a quedar Donald Trump. Así, o sea, de sinvergüenza. Y ni las gracias, seguimos siendo enemigos de él, a pesar de que nos agarra ahora como su caja chica. Y esto apenas empieza, ¿eh? No lo vamos a dejar pasar. Es el primero de los temas que se habló en la mañanera de hoy. Pero hay otro tema que yo no les voy a decir que es más grave, pero sí les voy a decir que es muy delicado. Muy delicado porque estaríamos hablando ya de una presunción de que Estados Unidos está invadiendo territorio mexicano con sus agentes. De una presunción de que Trump estaría ya rompiendo o burlándose de la Constitución mexicana. Y es un artículo que publicó precisamente ayer el periódico La Jornada y que hoy sale precisamente en la mañanera. Le preguntan esto a la presidenta. Entonces, vamos a ver lo que dijo la presidenta. Es algunos minutos, pero yo creo que vale la pena escucharlo. Se le veía enérgica en este tema. Y después déjenme mostrarles el cinismo de lo que hay precisamente detrás de esto y lo peligroso que sería si esto que presume Estados Unidos fuera así, ¿eh? Porque cuidado, porque estarían violando nuestro suelo, nuestra soberanía, burlándose de nuestra Constitución. Digo, ya mucho tuvimos con Mr. Beast ahí en Mérida, ¿no? En Chichén Itzá. De eso yo creo que luego vamos a hablar. Pero esto, amigos, es todavía más grave. Gracias, presidenta. Alma Muñoz de La Jornada. Hoy se publica que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos difundió, la participación de agentes de su Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en operaciones contra cárteles del narcotráfico en territorio mexicano. ¿Qué información le dieron en el gabinete? Es falsa, y esa fotografía que sale en primera plana de La Jornada no corresponde a ninguna operación en México. Ayer sí, pero no corresponde. Ayer hablamos con el fiscal. Les voy a poner, ayer estuve hablando un buen rato con el fiscal general de la República y hoy tocamos el tema en el gabinete. Hay agencias de Estados Unidos que permanentemente ponen denuncias en la Fiscalía General de la República de que bajo su inteligencia saben que hay laboratorios o saben que viene una carga de precursores ilegal. Se pone denuncia y opera la Fiscalía General de la República bajo esa información con elementos de la Policía Ministerial, de la Agencia de Investigación Criminal o de alguna de las fiscalías. Desde hace muchos años, desde que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador y a la fecha, no participan ni coordinando ni elementos de alguna agencia en algún operativo en nuestro territorio. Entonces, esa fotografía, se está viendo de dónde salió esa fotografía. Primero, si hay elementos de otro país o de Estados Unidos, de alguna agencia. Y segundo, esa fotografía a qué corresponde. Pero no es una fotografía que corresponda a lo que viene ahí en esa publicación. De hecho, entiendo que ayer se informó al periódico de que no correspondía a ninguna operación de los laboratorios. Esta que se refiere a esta publicación son ¿cuántos laboratorios se han? Más cerca de 1000 desde que llegamos nosotros al gobierno. 800, casi 900, que se informó el martes pasado.
Algunos son denuncias que ponen agencias de investigación a través de la embajada en la Fiscalía General de la República como denuncia que puede presentar cualquier ciudadano mexicano o extranjero. Y a partir de ahí se hace la investigación. Entonces, como dije ayer, hay coordinación, hay colaboración, hay cooperación en el marco de respeto a nuestras soberanías. No hay subordinación ni participación de elementos de alguna agencia de Estados Unidos en algún operativo. Y eso es a lo que me refería ayer, que cambiaron las cosas. Antes era muy distinto durante los periodos o durante el periodo neoliberal, de los gobiernos del neoliberalismo, y particularmente en la época de Calderón, que se abrió la posibilidad de que se entrara a que operaran las propias agencias en los operativos. Eso desde que llegó el presidente López Obrador ya no ocurrió. Aquí está Marcelo, fue canciller con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, ¿por qué no comentas algo con relación a esto? Sí. Sí, con todo gusto, muchas gracias. Bueno, yo diría que inclusive, si ustedes recuerdan, se hicieron una serie de reformas de ley a raíz de la detención de General Cienfuegos y se establecieron una serie de obligaciones y de restricciones legales y esas pues siguen vigentes, básicamente para evitar precisamente lo que se había dado, particularmente en el sexenio de Felipe Calderón, de que teníamos tanto en algunas dependencias mexicanas como en instalaciones mexicanas presencia de ellos en todo. Incluso se hicieron operativos en México en su momento. Entonces, eso cambió radicalmente y eso provocó también muchas fricciones, debo decir, en ese tiempo con la Embajada de los Estados Unidos, con las agencias y demás que estaban en contra de esa legislación. Pero bueno, el estatus hoy es totalmente distinto a lo que era antes, para empezar por cuanto a obligaciones y restricciones legales que tienen establecidas. ¿Sí, de acuerdo? A ver, amigos, en esta cuestión, por cierto, vamos a preguntarnos primero cuál es esa famosa foto de la que tanto mencionaba Sheinbaum precisamente, que es esta. Esta es la foto que saca La Jornada. En su portada dice: participan agentes de aduanas en operativo en México, según la embajada, según la propia embajada de los Estados Unidos. Y hace pensar como que estas personas que están aquí pues son mercenarios estadounidenses, ¿no? Vean ustedes lo que dice ahí en las balas de la nota. La alegación dice estadounidense, y el Servicio de Inmigración difundieron imágenes del desmantelamiento de 3 narcolaboratorios en Sinaloa. Destacan que la acción forma parte de un esfuerzo conjunto para rastrear los envíos de precursores. Y si se fijan ustedes ahí, pues estas personas parece que tienen no usan las banderas de México, el de hasta el fondo. Incluso yo vi la foto original en Twitter que postea precisamente la embajada, y el que no trae casco trae una gorra de béisbol de un famoso equipo de los Estados Unidos. Entonces suena raro. Una placa que no sabemos qué es, como que presume ser de, pues yo supongo que le hicieron presumir ser como de la DEA o de algún grupo que no necesariamente es policíaco, sino de malosos. Pero fíjense que luego la misma Jornada saca una bala ahí también en la rayuela que dice: ¿de cuándo acá la Embajada de los Estados Unidos manda un boletín para decir que sus hombres armados están actuando en territorio mexicano? Bienvenido, señor embajador. Sí, es cierto. O sea, que a mí me extraña por qué La Jornada publica esto en la primera plana y luego ellos mismos corrigen y dicen, bueno, pues si lo hicieran, ¿de cuándo acá dirían que lo hacen? Y todavía lo presumen hasta con fotos. Entonces, lo primero preocupante, amigos, es que cuando el río suena es porque algo se está moviendo debajo. Esto, sea real o no, tiene una intención real del gobierno estadounidense, que es sembrar la duda. Se están burlando de nuestra soberanía, se están burlando de nuestra Constitución, porque como lo dijo Sheinbaum, y de hecho en su intervención, la misma Sheinbaum, ahí, de hecho hay esas imágenes que ustedes están viendo, Sheinbaum estaba precisamente
leyendo la Constitución, la parte de la Constitución en donde se prohíbe que, pues, de Estados Unidos, a través de personal militar, pueda pisar suelo mexicano para hacer este tipo de operaciones. La seguridad en México corresponde única y exclusivamente a las fuerzas del orden mexicanas. No pueden los soldados estadounidenses meterse a nuestro suelo, ingresar agentes estadounidenses en este tipo de operativos. Está prohibido por la Constitución. Por eso Sheinbaum sale y dice, a ver, esto se le vio molesta, porque no hay una autorización de que el gobierno de México permita estos operativos, al menos no lo hay de manera legal o pública. Y yo quiero pensar que no existe de ningún tipo. Entonces, si no existe, el hecho de que la embajada estadounidense lo publique es una burla, ¿eh? Es como decir, mira lo que hice. Me estoy metiendo en tus narices y hasta pongo fotos. Tu soberanía, tu constitución, la mandé de vacaciones. Y que lo diga algo así la embajada estadounidense, eso es gravísimo, amigos. Es para que hoy yo creo que deberíamos estar mandando una nota diplomática, precisamente, para desconocer o un extrañamiento en contra de este nuevo embajador estadounidense. Porque el tema es que hay filtraciones, hay antecedentes de que esto sí ha pasado. En las épocas de Calderón era muy común. De todas estas historias, pues de operaciones encubiertas de Estados Unidos en México, muchas veces, por cierto, sin que el presidente en turno supuestamente se enterara, porque ¿se acuerdan ustedes cuando lo de Rápido y Furioso, ese mega escándalo, que salió Calderón y dijo pues que él no sabía? ¿Cómo no va a saber? Entonces yo no sé con cuál versión quedarme, con la versión de que de plano eres muy tonto, que no te enteras ni de lo que pasa, o sí sabías pero lo niegas. Y bueno, pues yo creo que Rápido y Furioso es de los mejores casos que podemos citar, ¿no? Pero también el operativo donde la ATF permitió precisamente el tráfico de armas de estos cárteles mexicanos, que fue esto de lo que les hablo, de Rápido y Furioso, dice que para rastrearlas no las pudieron rastrear y al final terminaron matando una de esas armas a un policía estadounidense. Lo que son las cosas, ¿no? Aparecieron en asesinatos, en enfrentamientos, se sembraron la violencia en ese México que se comenzó a bañar de sangre de una manera brutal y que ya venía pudriéndose, pero desde ahí, amigos, se abrió la coladera y eso no se ha podido arreglar. ¿Y qué pasó con la DEA en Sinaloa? Y todas esas operaciones cruzadas con la CIA en la frontera, que no son nada más de la época del Calderonato, ya desde los 90, hay mucha documentación que demuestra cómo el gobierno de México había permitido de manera secreta pues meter a agentes estadounidenses en operaciones especiales mexicanas, haciéndose pasar por soldados o policías mexicanos, a veces con el consentimiento del gobierno, a veces por debajo del agua, y ahora pues el hecho de que saquen esto la embajada estadounidense es francamente, amigos, una burla. Es una burla a nuestra Constitución, pero también es una burla a nuestra soberanía, ¿eh? Y no nada más queda ahí, porque uno se pregunta, bueno, como dice Sheinbaum, esas fotos de dónde vienen, porque no corresponden a algún operativo reciente. Entonces, primero saber si son reales. O si vienen de latinos, porque si vienen de por allá, pues en una de esas son otras imágenes de Yemen, ¿no? Pero lo que sí sabemos, amigos, es que muchas veces este tipo de reportes o de reportajes tienen un objetivo. Es decir, detrás de esto hay una estrategia de inteligencia. ¿Con qué fin? ¿Qué es lo que pretende la nueva embajada estadounidense hacer con esta nota que desestabiliza y que le llevó una buena parte de la mañanera a la presidenta, pues no nada más aclarar, sino también pues oponerse a esto y a la publicación y a la posición que la misma embajada estadounidense pues ha hecho? Porque es, por decirlo menos, insultante. Y lo hace, por cierto, en un momento clave en donde la relación con Estados Unidos está muy tensa. Hablábamos precisamente del tema de las remesas. Un dineral que nos están robando ahí. No nada más está el tema de las remesas. A ver, también está el tema energético. Está el tema del nearshoring. Está el tema de que quieren que nos alejemos de China. Está el tema de los aranceles. Está el tema de la presión migratoria. Todo eso, amigos, y encima
sacar esta burla de operaciones encubiertas sin permiso del gobierno mexicano, eso es una bomba diplomática, ¿eh? ¿Qué haría Estados Unidos? Imagínense nada más. Si nosotros, y déjenme decírselos, ¿qué haría la Casa Blanca si nosotros presumiéramos que mandamos a la Policía Nacional armados a realizar operativos en Texas y todavía lo posteamos en la página de Relaciones Exteriores? ¿Qué harían? No, hombre, pues nos declaran persona non grata en 5 minutos. Y yo creo que hasta nos invaden. Pero acá, ¿qué vamos a hacer? Y lo más preocupante, amigos, no nada más es la falta de respeto. Es cómo se están usando los canales diplomáticos estadounidenses a través de esto. Lo que al final hace la jornada aquí en esta nota, que bueno, no sé con qué intención la hizo también, pero después de que ellos mismos comparten esta nota, ellos mismos hacen la reflexión, ¿no? Bueno, de cuándo acá, si así fuera, lo dirían. Como dice el dicho, ¿no? El niño dice lo que está haciendo, el viejo lo que hizo y el pendejo lo que va a hacer. Entonces, simplemente no tiene lógica, a menos que esto tenga una estrategia. No está autorizado. Entonces, pues yo creo que no basta solamente con pedir que se haga una investigación, sino yo creo que debe de hacerse un extrañamiento, porque México tiene una constitución y es muy clara en su artículo 21. La seguridad pública es función exclusiva del Estado mexicano. Nadie más puede operar en nuestro territorio nacional. Nadie. Entonces, o hay acuerdos escondidos o el gobierno estadounidense se quiere burlar de nosotros. Porque cuando el crimen organizado y las agencias extranjeras coinciden en la misma zona, por cierto que el crimen organizado usando armas que ellas mismas les mandan, el otro día me ponía alguien en un comentario de un video de YouTube, de algo que platicamos de la mañanera, y me ponía, ajá, ¿y cuándo México va a acabar con el crimen organizado? Y le decía, cuando Estados Unidos deje de armarlos hasta los dientes, porque si no, ¿cómo? Yo puedo apagar este incendio y por allá ya me abrieron 10 incendios más. ¿Cuánto nunca acabar? Entonces, esto, amigos, es un caso más. Y hablando de violencia, porque todo esto genera violencia, vamos a hablar precisamente de un caso más que está preocupando en estos momentos mucho en mi tierra, en Veracruz, que es el tema de las próximas elecciones y cómo se han visto manchadas de sangre con el reciente asesinato, pues, de otra candidata. Así que no se me vayan, que de eso vamos a hablar en un momento. Hablamos con el Pues ya estamos de regreso, amigos, y con el caso Veracruz, porque lo que está pasando en Veracruz, que no es un caso aislado, que también habló de esto nuevamente la presidenta Sheinbaum en la mañanera, yo creo que vale la pena honrar la vida de esta candidata asesinada hablando de esto, porque es parte de una estrategia de miedo que lleva años repitiéndose en el país, y ahora que van a hacer elecciones precisamente, pues vuelve a pasar. Una candidata en plena campaña asesinada, una candidata de Morena. Y este tema sigue causando ruido. Porque no fue un tema de confusión, no fue un error.
Y lo grave es que no solamente es el crimen, lo grave es la normalización. Y eso es justamente, amigos, lo que no podemos ya permitir. Claudia Sheinbaum hoy lo dijo, que esto no va a quedar impune, que está hablando con el gobierno estatal para tomar medidas. Dice que mañana va Rocío Nale, la gobernadora de Veracruz, para pues reforzar la seguridad de las elecciones, para dar garantías de que esto no va a impactar en el desarrollo de los comicios. Pero hay que ser muy claros, amigos, porque esto empezó todavía antes y tiene algo que es bastante preocupante. Pero primero vamos a ver qué dijo Sheinbaum. Por último, con lo que ha pasado en Veracruz, estos últimos asesinatos, ¿cree que esto está afectando el proceso electoral? ¿Cómo se está llevando todo en materia de seguridad, sobre todo en Veracruz? No, no está afectando el proceso y evidentemente lamentamos estas muertes. Y viene la gobernadora de Veracruz para ver cómo se apoya para reforzar la seguridad en Veracruz de aquí al día de las elecciones. Gracias. Bueno, la cosa, amigos, es que esto, que es grave, tiene un trasfondo. Viene de años. Esto viene de gobiernos que pactaron, de gobiernos que simularon, que usaron la violencia política como una herramienta más y hoy está lacerando de nuevo esto. Nada más que ahora, pues está lacerando justo en un proceso electoral muy delicado porque ya van más de 30 asesinatos relacionados con campañas y sumamos a este. Personas que querían competir, que hacían su trabajo electoral y que terminaron muertos. Es un deporte extremo la política ya, porque eso no lo hereda un gobierno cualquiera, eso lo está heredando un país que está fracturándose por la violencia, porque mientras Sheinbaum está diciendo esto, la oposición, y a mí yo creo, amigos, que esto sí debe de, así como el tema de los aranceles, que ahí hubo unidad, que afortunadamente la oposición en ese caso está diciendo vamos juntos con este tema porque se trata de los mexicanos que no solamente que más necesitan, sino también que más aportan, o uno de los que más aportan, porque no son los únicos, pero sí que hacen su parte con el 4% del Producto Interno Bruto. Aquí vemos algo muy diferente. En lugar de que haya solidaridad, muchos políticos están sacando raja política del asesinato de esta candidata y aprovechando para hacer circo, no por justicia, no por empatía, sino porque cada uno de estos lamentables asesinatos lo están usando como una munición electoral. Y eso, amigos, es asqueroso, es bajo. Y también hay que decirlo, porque si algo ha quedado claro es que esta violencia no distingue partidos. Muchos hoy están sacando raja, pero no saben si mañana les va a tocar a ellos. Esto no es algo que se deba de usar para sacar raja política, sino para exigir justicia y que se llegue hasta las últimas consecuencias. Yo no voy a señalar a nadie sin pruebas, pero no es casual que cada vez que hay avances en un proyecto de transformación, cada vez que se mueven intereses reales, pues resurgen estos crímenes selectivos. Hay muchas organizaciones independientes que ya han documentado que en lo que va del proceso electoral, aparte de los que han perdido la vida, van más de 200 agresiones que han sido documentadas. Son amenazas, son ataques, son intentos de secuestro, que en muchos casos pues quedan en silencio. Muchos a lo mejor no los denuncian, pero tienen un mensaje. El mensaje es: no te metas, no participes, no compitas. Y eso, amigos, eso es lo que no se puede permitir. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de estructuras que se alimentaron por décadas precisamente para sembrar el miedo. Miren, si vamos a hablar de esto y de dónde viene, si le jalamos el hilo a esto, a estos asesinatos de candidatos en campaña, pues no viene de Veracruz. Yo creo que el parteaguas fue en el 94. Desde ahí se jodió todo. Cuando mataron a Luis Donaldo Colosio. A lo mejor algunos que me miran en el chat son muy jóvenes para recordar eso, pero era un candidato del PRI. Apenas terminaba Salinas de Gortari. Él hubiera sido seguramente el presidente si no lo hubieran matado en lugar de Zedillo. Pero dijo algo que incomodaba. Hablaba de pobreza, hablaba de desigualdad,
hablaba de corrupción dentro del PRI y de investigarla. Y resulta que lo mataron en Tijuana. A plena luz del día, en pleno mitin, en plena campaña. En vivo y a todo color. Y desde ahí se jodió todo, ¿eh? Oficialmente, se supone que resolvieron el caso. Nadie en México se tragó ese cuento. Ni yo ni nadie, ¿eh? Todos sabíamos que eso no fue un asesino solitario. Eso fue un mensaje del más alto nivel. Esa fue la forma más cruel de decir, aquí no mandan las urnas. Aquí mandan quienes tienen fierro o dinero, plata o plomo. Y por si alguien tenía dudas, ¿qué pasó 6 meses después de que mataron a Colosio? Siguió José Francisco Ruiz Massieu, el mismo secretario general del PRI, excuñado de Carlos Salinas de Gortari. Y lo ejecutaron en el centro de plena Ciudad de México, entonces se llamaba DF, ¿no? El Distrito Federal, a plena luz del día. Del mismo PRI, del mismo grupo político. También era incómodo. Y otra vez lo mismo, no se llegó a nada. Confusión, silencio, desvíos, nadie la pagó. Hubo impunidad total. Después de eso, pues seguimos arrastrando hasta hoy una democracia que muchas veces cuando no se puede construir con votos, nunca falta quien quiere construirla con balas. Plata o plomo. Literal, o te alineas o te callas. O te bajan. Y desde el 94, amigos, lo que vino fue una caída de credibilidad en esta escalada de cadenas de asesinatos, de matanzas, de pactos silenciosos, que si algo nos dejaron claro es que en México estaban haciendo ya una nueva estructura que estaba operando en las sombras. Y nadie lo quiso romper en su momento. El PRI no solamente lo mantuvo, lo recicló, lo adaptó hasta que se le salió de control por completo. Y ahora, amigos, pues estamos viendo cómo este mal sigue. Y la política de alguna forma sigue dependiendo de quién tenga el control territorial, de quién tenga palancas, de quién tenga la garantía de que va a ganar porque tiene las preferencias. Y cuando vemos esto en Veracruz, el asesinato de una candidata en campaña, que no es lamentablemente nada nuevo, que es la continuidad de lo mismo, pues lo que pasa, amigos, es que pues ahora estamos viendo cómo esto no se ha resuelto. Y esto sigue afectando elecciones. Pero claro, los medios ya están listos para decir que hay un responsable y apuntar dedos sin tener al verdadero responsable, porque no hay detenidos. Y si hemos de apuntar dedos, aparte del autor material o intelectual, habríamos de empezar a ver esa herencia podrida que dejaron todos esos pactos por décadas. Porque se trata de decir las cosas como son, amigos. Esto es estructural y viene exactamente de ahí. Huele muy mal. Cuando se mató a Colosio, cuando se mató a Ruiz Massieu y a muchos más que incomodaban en el camino, que les estorbaban. Y desde ese momento, participar en política se volvió una ruleta rusa para muchos que hoy ya no la contaron. Desde el momento en que la política dejó simplemente de resolverse en las urnas y hubo a quien se le ocurrió también resolverlo con balas. No nada más con robarse una urna. Miren, luego decimos que la María Juana, que no voy a decir el nombre para que no censuren, pues es peligrosa porque es un iniciador. Porque la gente llega con eso, fuma eso y de ahí se engancha a otras cosas. Pues algo así pasó en México. A alguien se le hizo muy chistoso inventar el ratón loco. Y hasta le pusieron un nombre cómico para robarse una elección. Operación Tamal, la Operación Carrusel. Y se fueron borrando nuestros límites. Hasta con gracia, ¿no? Hace el ratón loco, la Operación Tamal, el Carrusel. Y cuando se fueron borrando los límites, a alguien se le ocurrió asesinar. Y en El Paso también se les ocurrió la corrupción en el presupuesto, en el robo de la obra pública, en las concesiones a las nóminas. Y eso se volvió, amigos, un poder paralelo.
levantones, amenazas, asesinatos. Los números no mienten. Más de 30 políticos asesinados en este proceso electoral. Más de 200 agresiones documentadas entre amenazas y atentados. Y hoy, quienes llevan añísimos en la política, quienes fueron parte de ese sistema, miren lo que está pasando. ¿Por qué no mejor investigamos el daño estructural? Y en lugar de sacar raja política, porque hoy fue ella, mañana puede ser cualquier otro. Eso no respeta colores. Es un régimen que se vino pudriendo desde Salinas, desde que mataron a Colosio. Y de ahí para adelante, ¿eh? Nada más que ahora ya no tienen el poder federal y están desesperados. Por eso no les importa incendiar procesos, quemar urnas, filtrar mentiras, sembrar miedo. Porque cuando sienten que una elección está perdida, esa es su solución. El caos. Y hablando de cosas que se sienten perdidas, no son los últimos que se sienten perdidos, ¿eh? Resulta que hay también alguien más que se siente perdido. Televisa y TV Azteca, que se sienten más amenazados tal vez que nunca en la historia y que están muy preocupados porque puede ser que la chuleta se les caiga de la boca. Y de eso precisamente también habló la presidenta Sheinbaum en la mañanera. Déjenme mostrarles qué fue lo que dijo y después les digo por qué les preocupa tanto a Televisa y a TV Azteca que esto les quite la chuleta de la boca. Y ya finalmente, doctora, para dejar los temas legislativos aquí a la compañera que es del canal del Congreso, pues el día de ayer se tuvo una reunión con Pepe Merino, los diputados también de la Comisión de Comunicaciones y también los senadores de la Comisión de Comunicaciones, básicamente de Morena. Por ahí se nos comentó, dirían por ahí Radio Pasillo, de que se habló sobre el tema de eliminación, obviamente del artículo polémico, pero también de otros dos artículos. ¿Qué nos puede comentar si le comentó algo Pepe Merino después de la reunión que se tuvo el día de ayer ahí en el Senado? Gracias. Lo único que se modifica de lo que estaba previamente, que es parte pues, de los trabajos que se puede modificar, es que sea una comisión colegiada que sea la que determine el tema de las concesiones y no solo una dirección general de la agencia digital o de la Agencia de Transformación Digital. Es lo único que se ha platicado que ayudaría, pero fuera de eso, o que cambiaría, pues es lo del artículo 109, para que no haya lugar a confusiones, no hay censura, y lo importante pues es la recuperación del derecho de audiencias, el que CFE Internet pueda dar servicios de última milla, el que se haga una división entre lo que sería competencia y lo que tendría que ver con la regulación de los medios de comunicación, de los satélites, de Internet, etcétera, etcétera. Entonces, lo que planteamos ayer de la ley es la esencia de la ley y no tengo conocimiento de que haya algún otro cambio. De todas maneras, el Senado de la República abrió estos foros, pero la esencia de la ley no se va a cambiar. Bueno, ahora la cosa es, amigos, si la esencia de la ley no se va a cambiar, ¿por qué Televisa y TV Azteca están como perros cuando le quieres jalar la chuleta del hocico? Hay una campaña brutal en contra de esto. Y tiene una razón de ser esto de la ley de telecomunicaciones que déjenme informarles. Ahora estoy volteando mucho la campaña porque por alguna razón no sirve aquí la automatización de algunas escenas, pero ahí discúlpeme si me volteo de pronto. Entonces vámonos a esta ley de telecomunicaciones, que es justo lo que trae desesperados a los de siempre. A Televisa, a TV Azteca, esa bola de medios que llevan décadas viviendo del presupuesto público, esa es la verdad, porque no se la traguen de que es una empresa que vive de los comerciales, no. Han manipulado la narrativa, nos han vendido su propaganda, nos han cegado, han sembrado un México de clasismo, de racismo pendejo, la verdad, en donde la manera en la que te haces rico es que tu tío que no conocías, que es tu verdadero papá y que tiene un tío rico y entonces antes
era la sirvienta y luego era María la del barrio y esas cosas, ¿no? Pero no nada más se quedan esas inocentadas en donde todos los que trabajan ahí son con ciertos genotipos y luego la estigmatización de clases sociales. No, ojalá fuera eso, que ya sería grave. Hoy están muy nerviosos por lo que saben que se les viene, que no nada más es una reforma técnica. Es un cambio de reglas en donde ellos ya no van a tener el control total de la señal. Y es que Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego, ellos se sienten dueños de eso. Ellos creen que son los dueños de Televisa y TV Azteca. Bueno, pues eres dueño del edificio, pero el espectro no es tuyo. Pero ellos sienten que les pertenece. Y ya no van a tener el control ni de eso, ni del dinero, ni de las concesiones. ¿A poco alguien se cree la historia mediática de que armaron esta ley así, que están tan molestos con esta ley así por casualidad? No. Lo que pasa es que por primera vez en décadas, pues hay una ley que está amenazando a quitarles muchísimos de sus privilegios, y eso no lo van a perdonar, ¿eh? Porque así como hoy chillan diciendo que se quiere censurar, si así como hoy están diciendo que se defienda la democracia, hubieran salido ayer cuando ellos censuraban a otros, el mundo hubiera sido diferente para nosotros en México, ¿eh? Cuando le negaban todos los espacios públicos a la oposición y solamente hablaban del presidente en turno y no lo criticaban, pero si ni con el pétalo de una rosa, ahí no les importaba la censura. Ahora están bien preocupados por la libertad de expresión. Se hicieron ricos mientras México se hundía precisamente y mientras se asesinaban a periodistas. No decían nada, porque había chayote de por medio. Sembraban hasta culpables. Ellos eran parte de esa porquería. Ellos pactaban también con criminales de cuello blanco en la silla presidencial, cómodamente sentados en sus foros de televisión, y armaban sus teatros y los presentaban como si fueran noticias. ¿Se acuerdan del caso Paulette? La niña desaparecida en su propia casa. No sé si se acuerdan, algunos a lo mejor, repito, son muy jóvenes, pero todo olía mal. Las inconsistencias eran brutales. Y mientras medio país pedía justicia, pues los noticieros de Televisa repetían las mismas tonterías sin cuestionar nada. Inventaron o maximizaron, porque lamentablemente la niña sí perdió la vida. Pero luego salieron a decir que la niña había aparecido detrás de una cama, que era una mentira grotesca, que todo el tiempo estuvo ahí. Porque era la intención de distraernos con eso para cuidar al gobernador, para proteger la narrativa, para mantener contentos a sus verdaderos patrones que les daban dinero. No era un compromiso con la verdad, ni con la libertad de expresión, ni con la democracia. Y si nos vamos sobre todo en los 90, que era una historia súper puerca en los tiempos de Salinas. ¿Qué era Televisa? Era un aparato de propaganda del PRI y del gobierno. Cuando se firmaban precisamente esos tratados de libre comercio a puerta cerrada, cuando se privatizaban todas las empresas públicas a precios de risa, cuando se dilapidaban los medios de la nación en manos de unos cuantos que hoy se volvieron y siguen siendo millonarios, ¿dónde estaban ellos? Lo vendían como progreso. No estaban comprometidos con la verdad. Fíjense que hace rato vi el canal de un periodista añejo de ese viejo Televisa que lo votaron junto con otra periodista más. Y ahora pues tienen sus canales de YouTube. Y a mí me llamó mucho la atención si era su verdadero canal de YouTube, porque pues se supone que pues ese señor era una leyenda en las noticias de Televisa y tenía los titulares. No tiene, pero sin ni 50,000 suscriptores, que son muy buenos, pero para una leyenda como esas nadie lo sigue. ¿Por qué? Porque ni a periodista llega. Era un parapeto que, porque era compadre del Tigre Azcárraga o sepa madres qué, pues ponía a cualquier güey ahí. Suelten a esos en la vida real aquí a YouTube y vas a ver que se junta más gente en un accidente de carros que viendo sus videos. Porque no tienen talento. Veíamos sus mentiras porque no teníamos otra cosa que ver.
Y no nada más con noticias, con música, con telenovelas patrioteras que no eran patriotas, eran patrioteras, que cuidaban la narrativa del presidente y del partido en el poder. Y lo peor, con un silencio cómplice. ¿Qué pasó con Zedillo? ¿Qué pasó con el Fobaproa? ¿Qué pasó con los rescates bancarios que endeudaron a México? Pero vaya, lo seguimos pagando. Por cierto, ahí está Zedillo de vuelta, ¿no? ¿Dónde estuvo Televisa en ese entonces? Pues nada. No dijeron nada. Y luego con Calderón, con todas esas guerras de muertos, con lo de Rápido y Furioso, militares metidos en escándalos y la televisión calladita, haciendo reportajes para justificar una estrategia y supuestamente un compromiso para no hablar de la violencia. ¿Eso no era censura? ¿Por qué nunca salieron a quejarse de ese pacto por México para no hablar de la violencia que ocurría todos los días? Simplemente ignorarla. Eso es negar la verdad. Pero ahí sí no se quejaban de censura, ¿verdad? Se quejan ahora. ¿Por qué? Porque ahora es diferente. Antes cobraban ellos no solamente por la publicidad oficial, cobraban por decidir qué se transmitía, cuándo se transmitía, qué. A quién arruinaban, a quién hacían el nuevo presidente de la República. La cosa es que ahora con esta nueva reforma, pues no es censura, es quitarles el monopolio. Y les está diciendo que ya no pueden seguir siendo intocables, que, a ver, ahora si ellos quieren tener el espectro radioeléctrico, lo tienen que ganar con reglas claras. Que si quieres seguir teniendo la concesión para usar Televisa o TV Azteca, tienes que rendir cuentas a la nación, porque eso es propiedad de la nación, no es de ellos. Ellos creen que ya está escriturado su nombre. Creen que México no les debe nada. Y que el pueblo menos. Un dueño de una televisora se pasa burlándose del pueblo. Ricardo Salinas se la pasa poniendo el pueblo bueno. Vives del pueblo, güey. La concesión que tienes es del pueblo. Si te has hecho rico es por el pueblo. ¿Qué propone esta ley que tanto le molesta a Claudia Sheinbaum? Propone 3 cosas que los trae vueltos locos. Primero, elimina los amparos automáticos para renovar concesiones de radio y televisión. Hoy por hoy resulta que si a una televisora, por ejemplo, a TV Azteca o a Televisa, se le vence la concesión, lo único que hacen es ir a meter un amparo y siguen operando como si nada. Entonces casi es de ellos. Bueno, se están quejando porque eso ya se va a acabar con esta ley. Ahora van a tener que cumplir con requisitos. Cuando se acabe, puede que les diga al gobierno, ya no vas a usar ese espectro. Ahora el canal 7, por ejemplo, donde ves Televisa, ya ven que antes era canal 7, canal 5, pues que era como siempre se identificaron. Pues ya no va a ser tuyo, ese espectro ya no es tuyo. Vete a YouTube, pero aquí ya no puedes estar. Porque tienes una sanción porque no cumpliste con esto. Y no se trata de censura, ¿eh? Es que esa concesión no es de su propiedad. Y eso antes era impensable. Si se descubre que otra vez están usando el caso Polet, que están usando este tipo de cosas que mienten deliberadamente, que no promueven valores, que fomentan el racismo, que fomentan la discriminación, pues va a haber consecuencias y eso no les gusta. 2, se regula también el uso del espectro para que no esté concentrado nada más en unas cuantas personas. Es decir, no sé si ustedes sabían, Televisa y TV Azteca tienen casi el 80% de las concesiones activas. Eso es un monopolio. Ahora porque ya tenemos YouTube y apenas y redes sociales, por eso ya nadie los pela. Cuando no teníamos otra cosa, pues no teníamos más que ver sus tarugadas. De pronto los han ido corriendo y muchos se van a YouTube y ahí se dan cuenta que pues cuáles eran sus verdaderos talentos cuando nadie los quiere ver. Pero veo sus narraciones de, no, yo me acuerdo que el tigre Azcárraga, que tenía un ojo, ese veía a alguien y decía, me ungió con su mirada y me cambió el nombre. Antes era José Pérez Pérez y luego me llamó Manu Donde, ¿no? Claro, porque no te vas a llamar López, cabrón, eso es muy corriente. Y me ungió con su mirada. Y descubrió el talento interno que había en mí. Eso no era talento.
Era la única televisora que había. Cualquier pendejo que pusieran ahí era popular porque no había nada más que ver. Y hasta hoy Televisa y TV Azteca tienen el 80% de las concesiones activas. Con esta ley, ¿qué va a pasar? Que el IETF va a tener más herramientas para decir, ¿sabes qué? Pues no, voy a redistribuir todo ese espectro de forma equitativa. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues que vas a tener un montón de televisoras. Y vas a tener un montón de mercado para nuevas voces, nuevos programas. O sea, ya no va a ser un duopolio. Y cuando tengas más opciones, pues se acabó su gracia. Porque ya no vas a tener que ver eso porque no tienes nada más que ver gratis. Que ahora, repito, ya están en las redes sociales. Pero si quieres prender la televisión sin internet, pues ya vas a tener no nada más 2 opciones, un montón. Y no les gusta. 3. Transparencia en los contratos publicitarios y sobre todo en los tiempos oficiales. Ya no va a poder haber esto de que ellos reciban millones de pesos del gobierno sin que se sepa por qué les dieron ese dinero. ¿Cuándo se los dieron? ¿A cambio de qué? Y eso, amigos, esa es la clave. Les están pisando el bolsillo y están, pero sí como locos. Porque durante mucho tiempo, pues, vivieron del presupuesto público. Fíjense en un dato que estaba yo averiguando hace rato que a mí me parece descarado. Nada más, en el sexenio de Peña Nieto, ¿saben cuánto dinero recibió Televisa? Agárrense, 6,800 millones de pesos en publicidad oficial. 6,800 millones de pesos les dio Peña Nieto en publicidad. Imagínense. ¿Cómo no iban a defenderlo de todas sus tonterías que hacía? Pues si les pagaba una millonada. Y por si fuera poco, pues lo que más les está molestando es que hay un artículo que ya ni siquiera está, por cierto, que es lo que decía Sheinbaum, que es el famoso artículo 213 bis, que por mí que se hubiera quedado, que decía que el gobierno podría suspender los servicios de telecomunicaciones en caso de riesgo a la seguridad nacional. Pero bueno, pues lo han sacado. Muchos de ellos no merecen seguir siendo concesionarios. Entiendo que la subjetividad de decir quién tiene el control de decir tú te portas bien y tú mal, eso puede ser un peligro si no hay una regulación específica. Pero yo simplemente lo único que hubiera hecho es detallarlo más, regularlo y meterlos en un mecanismo en donde a la de ya podamos nosotros los mexicanos decidir, ¿saben qué? En una consulta popular, pues total, si eso es de todos los mexicanos, así como se están votando por los jueces, hombre, que no tenga yo derecho a votar por si quiero que ese güey siga siendo dueño de TV Azteca o Televisa, pero por favor, si se supone que es mío. Y ahí nos vemos en las urnas, ¿no? Si hay revocaciones de mandato, que no haya revocaciones del espectro. Pero en fin, bueno, ya se quitó. Pero ese artículo fue el pretexto perfecto para que armaran su show. Dijeron que era censura. No, quieren censurar, quieren controlar. ¿Dónde estaban cuando se prohibía hablar de la violencia en Calderón? No, es para construir, compromiso para construir un mejor México. Lo que no dicen es que ese artículo ya fue eliminado. Ya no existe, fue borrado en comisiones. Aún así siguen con la campaña del miedo, porque se trata de quitarles la chuleta del hocico. Y hay un punto clave en esta ley, que también le da dientes al IFT. El IFT es por alguien me preguntaba aquí en el chat, el IFT es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y actualmente está pintado. Está de adorno. Bueno, ahora ya no. Con esta ley ya van a poder sancionar a TV Azteca o a Televisa, las van a poder fiscalizar. Oye, ¿dónde te entró este golpe de dinero? ¿Esto cómo llegó a ti? Oye, si a mí me fiscalizan mi changarro, ¿por qué no han de fiscalizarlos a ellos? En materia de lo que hacen, no nada más en Hacienda, Para que si quieres seguir usando plataformas como armas políticas y que los candidatos te forren de dinero, no, eso se acabó. Entonces, no se trata de que el gobierno decida qué decir o qué no, pero se trata de que ellos tampoco nos digan qué vemos o qué no. Porque el espectro no les pertenece, Ese es de todos nosotros los mexicanos. Y claro, eso no les conviene. Porque ellos ya se sentían dueños. Y encima de eso usaban esa televisora para no pagar impuestos por sus frecuencias. Para operar sin licitaciones, para firmar contratos a puerta cerrada.
Por eso cada vez que a alguien les toca un privilegio de estos, pues arman un escándalo. Y si lo hace un gobierno que no está de rodillas, pues se lanzan con todo. Nada más que la gente ya no se traga sus cuentos, porque ahora hay redes sociales. Ahora ya nadie pela la televisión. Antes la televisión hacía famosa a la gente. Ahora esas televisoras están buscando famosos. Porque ellos, a ver si así levantan. Miren, si este fuera un gobierno autoritario, y déjenme ponerles este comentario, ya los habrían callado. Y sin embargo ahí siguen. ¿Quieren hablar de autoritarismo? Aquí en Canadá tenemos una ley que se llama C-11, que ojalá la quiten ya, la puso Trudeau. Resulta, y no les voy a mentir, miren, déjenme, voy aquí manualmente a mi cámara. Yo ya se los he dicho. Me voy a meter a mi Facebook y voy a poner aquí una página local de noticias. Miren, el Universal, por ejemplo, ¿no? Para que todos estemos en la misma. El Universal Online. Ahí está el Universal Online. Me aparece abajo. A ver, vamos a ver. Ahí tienen ustedes. A ver, me voy a acercar aquí. Déjenme quito los audífonos para que lo vean. Ahí tienen ustedes. Bueno, ahora déjenme hacerle clic al Universal. Y vean la leyenda que aparece. ¿Ven ustedes? Es censura. Dice, las personas en Canadá no pueden ver este contenido. No podemos ver noticias que vengan de otros países. Estamos jodidos. Y luego dicen, ¿Cuba qué? Vete a vivir a Cuba. En Cuba sí tendría yo acceso a esto. En respuesta a la legislación canadiense de Justin Trudeau, pero es que fue de Trudeau, no lo dice, los contenidos de noticia no se pueden ver desde Canadá. Es una dictadura. Hablando de esto, no de todo, ¿eh? Y quiero decirles, hablando de Trudeau y de esta ley, no de mi Canadá, para que antes salten aquí. Pues ya vete de ahí, no. Que hay cosas muy buenas. Pero Trudeau jodió muchas cosas. Antes, qué bueno que se fue, se tuvo que haber ido antes porque es el caminito que llevaba. Eso sí era censura, para que vean. Eso no está en la ley de telecomunicaciones. Ojalá que ahora que llegó Mark Carney, si quiere ganarse la confianza, si quiere demostrar que es diferente a Trudeau, pues ahí hay una chamba, quitar esto, quitar la censura. Esa ley no es una censura, la de telecomunicaciones, es un orden, es un equilibrio, es justicia. Es quitarle los privilegios a estas personas, porque saben que se les acabó el tiempo y que ahora sí van a tener que competir o a desaparecer y que se acabaron los chanchullos. En fin, díganme si les gusta que analicemos el contenido de las mañaneras. A mí muchas se me hacen muy interesantes y por eso creo que vale la pena analizarlas. Déjenmelo ustedes en el chat y nos vemos en el próximo video. Si les gustó, suscríbanse. Gracias a todos por estar aquí y ahora tiene que ser manualmente porque les digo que algo no funciona aquí. Se nos cayó el sistema, qué bueno que no somos el INE. Adiós.